Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Y esa palabra se va concretando en medio de mi vida. No es solo una palabra, sino que la palabra, a través de la fe, se va haciendo una realidad en nuestra vida. Entonces, cuando somos gente, profesionales, cuando somos personas que tenemos títulos, y me siento en una iglesia, ¿por qué me siento en una iglesia? ¿Por qué vengo a la iglesia y me siento en la iglesia? Si soy una persona inteligente, una persona que tiene títulos, magíster, pero vengo y me siento en una iglesia para escuchar una palabra, porque he entendido que no es suficiente tener títulos, necesito la ayuda de Dios, necesito la gracia de Dios. Y yo quiero demostrarles en esta mañana, a través de la Biblia, la necesidad de ser parte de una iglesia, de que somos una familia, una gran familia, una familia que tiene propósitos, una familia que tiene propósito, una visión clara, una idea clara. Sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuántos dicen sé hacia dónde voy? ¿Cuántos dicen conmigo la tengo clarita? Porque sé lo que quiero y sé quién me lo puede dar. Hay un Dios todopoderoso, extraordinario, grande, poderoso, que me puede bendecir. Quiero invitarlo a abrir la Biblia, 2 Corintios 3:18. Quiero que mire la pantalla. ¿Cuántos están preparados para recibir esta palabra? Quiero que esté atento. Lo único que le pido es que esté atento, porque quiero responderle por qué está aquí hoy. Por tanto, nosotros todos, diga todos. Lo bueno de esto es que no es para algunos, es para todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿cuánto dice conmigo? No dice soy. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hay una versión que dice: somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Diga conmigo, me parezco más a Él. Vamos al libro de Colosenses 3:9. Colosenses 3:9, 9 y 10. Colosenses dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Usted tiene que llegar a un conocimiento pleno. Nos vamos renovándonos hasta llegar a un conocimiento pleno. No es hasta la mitad, no es un poco, sino que llegamos a la plenitud. No podemos ser cristianos durante años y seguimos vendiendo huevos. El que tiene oído para oír, oiga. Tú no puedes llevar años en el evangelio y andar con una canasta de huevos, porque la Biblia dice que nos vamos revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Recuerde que hay una voluntad buena, agradable y la perfecta. La suya es la perfecta.
Tú y yo tenemos que llegar a lo perfecto. Usted y yo no podemos quedarnos en lo bueno, en lo que es agradable, sino que hay algo superior, que es algo, la plenitud, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces, la palabra de esta mañana es que Dios quiere transformarte para entrar en el 2020 de manera plena. Que tú seas pleno, que tú no tengas un buen trabajo y en las noches te duermes llorando por tus hijos, por tu marido, sino que hay algo pleno, que hay una plenitud en Dios, que solo con Dios tú y yo podemos ser felices, que solo con Él podemos encontrar la plenitud, que nos vamos transformando de gloria en gloria. No es de un día para otro, pero vamos avanzando, vamos creciendo, vamos llegando donde antes no habíamos llegado. Entonces hay una plenitud de la cual Dios te quiere hablar en esta mañana, por cuanto en el 2020 Dios quiere que tú y yo lleguemos a una plenitud en mi matrimonio, con mis hijos, en mi lugar de trabajo. Tú no puedes tener una buena y 3 malas. 2019, una buena y 3 malas. Esa buena no podemos disfrutarla porque hay 3 que no me dejan ser feliz. Entonces no puedo disfrutar de esa buena, no puedo lograrlo. Que Dios nos bendiga. Vamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. David, ven, sube. Te quiero mostrar algo. Sube rápido. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó. Esta es la única visita que hace Jesús a Jericó. El mensaje que tú predicaste, yo lo iba a predicar yo, pero Dios me dijo que lo predicaras tú. Para que veas, ahora estoy en Samuel, estoy en la palabra de ahora. Pero quería decírtelo, que la gracia que Dios que me iba a dar a mí, te la entrego a ti. Y Dios me cambió el mensaje. Yo estuve toda la semana con Bartimeo aquí en la mente. Bartimeo. Y cuando estoy preparando el mensaje de Bartimeo, Dios me dice: no prediques sobre Bartimeo. Predica sobre la plenitud y el cambio. Predica sobre cambio, sobre transformación. Que Dios nos bendiga. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena de Dios, agradable y perfecta. O sea, ¿de dónde tenemos que cambiar? De nuestra mente. Dios tiene que cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Que Dios nos ayude. Entonces, hemos compartido en esta mañana: seremos transformados de gloria en gloria. La palabra de esta mañana: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de una renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo yo aplico esas palabras a mi vida, al diario? ¿Cómo la aplico? Cambio de mente. ¿Cómo lo aplico? Chaparro, muéstrame una historia en la Biblia donde hombres fueron transformados de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa. Quiero invitarlo a abrir la Biblia, 2 de Samuel 23:8. 2 de Samuel 23:8. Quiero mostrarle una historia. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el Tecmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el exnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Versículo 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada.
aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lenteja, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y los defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio gran victoria. Pónganse conmigo, Jehová dio gran victoria. 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en los tiempos de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaban en el valle de Rezín. Quiero hablar hoy día de cinco valientes, aunque ya hablé de los primeros 3, Adino, Eleazar y Sama. Pero había uno que se llamaba Abisaí. Pueden decir conmigo, Abisaí. Abisaí, y el otro se llamaba Benanías, que también eran poderosos, que habían ganado renombre. Mire, busquemos 2 Samuel 23, 18. 2 Samuel 23, 18. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Sigamos. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe. Punto y coma. Mas no igualó a los 3 primeros. Diga conmigo, no igualó a los 3 primeros. No los igualó. Aunque era poderoso, él no igualó literalmente a Adino, a Eleazar ni a Sama. Sigamos con el versículo 20. Después Benanía, hijo de Joiadá, hijo de un varón esforzado, grande en proeza en Capsel, este mató 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benanía, hijo de Joiadá, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Si usted se da cuenta, Abisaí y Benanía eran como los que seguían, pero nunca igualaron a los 3 primeros. Yo siempre me pregunté de dónde salió esta gente, porque pareciera que fueran extraterrestres, pareciera que fueran hombres que no son de este planeta. ¿Y por qué se lo digo? Porque Adino mató a 800 en una ocasión, mató 800 hombres. Estoy hablando de un hombre, no estoy hablando de un extraterrestre, no estoy hablando de un hombre que vino del cielo, es un hombre como usted y yo, pero que él mató a 800 hombres. ¿Sabe lo que necesita 800 hombres? Imagínense que me rodeen 800 hombres y los mato a cada uno. Tremendo. Eso es tremendo. Eleazar, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y le quedó pegada su mano a la espada. Los hombres de Israel se habían alejado por causa de los filisteos. Él se mantuvo en su puesto, mientras el resto huyó. Él se mantuvo en su puesto e hirió a los filisteos. Se le crispó la mano, siendo incapaz de flexionarla, pero nunca soltó la espada. Imagínense, mató a tanto que la espada se le pegó a la mano. El tercero se llamaba Sama. Él se paró en medio de un terreno de lenteja y los defendió y mató a los filisteos. Jehová dio una gran victoria. La pregunta es, ¿cómo se logra que hombres puedan tener tanto éxitos? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el cambio? ¿En qué momento esos hombres entendieron que habían sido llamados por Dios para cumplir un propósito extraordinario? ¿En qué momento se les cambió el chip a cada uno de ellos para poder lograr cosas extraordinarias? ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Entonces aparece Abisaí, aparece Benanía, pero la Biblia se encarga de señalar
que esos dos no igualaron a los tres. A pesar de sus proezas, a pesar de ser gente poderosa, pero no igualaron a esos tres. ¿Cuánto dice conmigo 2020? Gente no me va a igualar. No me van a igualar. No van a llegar donde yo voy a llegar. No me van a alcanzar donde yo voy a alcanzar. Porque hay algo que jamás te van a poder alcanzar. Dios te garantiza que hay en ti y en mí un potencial extraordinario que nadie te va a poder igualar lo que Dios va a hacer contigo. Contigo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Nadie va a poder lograr lo que tú vas a lograr. Nadie te va a igualar. En tu familia nadie te va a igualar. Tus hermanos no te van a igualar. Tus sobrinos no te van a igualar. Porque lo que Dios te ha dado es algo especial. Amén, hermanos. Algo diferente, algo extraordinario que viene de parte del Señor. Quiero que busque 1 Corintios 1:27 y 28. Mire de dónde sale, de dónde tú y yo salimos. 1 Corintios. Lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para avergonzar a quién? A los sabios. Y esto no está en el Antiguo Testamento, esto está en el Nuevo Testamento. Porque el Dios del Antiguo es el Dios del Nuevo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Que éramos menospreciados, que éramos lo vil, estábamos llenos de pecado, llenos de maldad. Pero Dios nos escogió y eso marcó la diferencia. Eso marcó la diferencia. Dios te ha escogido para que marque la diferencia. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Yo me imagino que allá arriba en los cielos, y esto es versión chaparro, yo me imagino que allá arriba en los cielos hubo una junta de ángeles con el Señor. Dijeron: necesitamos levantar un cauro. Entonces pusieron ahí en la computadora: veamos el perfil, que sea necio, que sea débil, que sea menospreciado y que sea vil. Y metieron enter. Y ella empezaron, y de repente apareció Chaparro Soto Juan Fernando. Despreciado, vil, lo débil. Dios escogió. Dios lo escogió. Entonces, ¿qué se produjo? ¿Qué se produjo en el vil, en el menospreciado? ¿Qué se produjo en aquel que era débil? Un cambio. Usted cuando viene aquí a la iglesia tiene que producirse un cambio. Porque es el cambio lo que te va a llevar donde nadie te va a alcanzar. Nadie se va a igualar a ti, porque fue el Dios del cielo, el que creó los cielos y la tierra, el que te escogió. No te escogió un gobierno, no te escogió un partido político. Dios te escogió. ¿Y quién es Dios? El que creó el mar y la fuente de las aguas. El Dios todopoderoso. Entonces de repente uno dice: pero ese que mató 800, ese que mató 2 leones, ese se metió había nieve y se metió y mató un león. Pero eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Dios lo quiere hacer ahora. ¿Cuántos creen que Dios lo quiere hacer ahora? La pregunta es: ¿de dónde sale esta gente? ¿De dónde salieron los valientes de David? ¿Por qué la Biblia no dice los valientes de Dios, sino que los valientes de David? Porque David los formó. David les entregaba la palabra. Él los motivaba. Él les decía: tú puedes. Ustedes pueden lograr. Mire lo que dice la Biblia en el libro de 1 Samuel 22:1. 1 Samuel 22:1. Yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí a él.
Se juntaron con él todos. Mire, ¿quién era esta gente? Ese que mató a 800, ese que mataba a leones, ese que se enfrentó a un gigante con un palo, le quitó la espada y lo mató con la misma espada de él. Era gente afligida, endeudada, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y David fue hecho jefe de ellos. El problema es porque usted no se transforma. Porque yo no soy, entre comillas, su jefe. Usted no obedece. Usted viene aquí a la iglesia, pero usted no obedece. Usted no tiene jefe. ¿Cómo se cambia a un hombre endeudado, afligido, lleno de amargura, en uno donde nadie lo va a poder alcanzar, donde nadie va a poder llegar? Porque ese hombre afligido, endeudado y angustiado necesita un jefe. Tú necesitas un jefe. La única manera para que mi vida sea transformada, para que mi vida sea cambiada, es que yo necesito tener a alguien a quien tengo que obedecer. Tengo que someterme. Porque lo que hay en mí es tan grande, es tan poderoso, que voy a llegar donde nadie va a llegar. Porque voy a estar bajo la cobertura de un jefe. El temor que tengo con los hermanos es que ellos no tienen pastores. Se mandan solos. Hacen las cosas que ellos quieren solos. Y siguen endeudados. Y aunque están en la iglesia, siguen afligidos y siguen angustiados. Porque no tienen un jefe. Alguien que le diga, esto es lo que tienes que hacer. No podéis pasar al 2020 siguiendo vendiendo huevos, que cada cierto tiempo te salen los huevos. Porque no hay un cambio, no hay una transformación. Porque al final tú haces lo que tú quieres. ¿Qué hace que un hombre, imagínense cómo llegó a la iglesia, humillado, triste, lleno de deudas? Lo llamaban a cada rato por el celular, ¿cuándo me va a pagar? ¿Cuándo me va a pagar? Al final tuve que cambiar el número. Pero ¿cómo logro que esos mismos personajes que estuvieron en la cueva de Adulam, que llegaron aquí a la iglesia endeudados, afligidos, angustiados, literalmente angustiados, tienen una transformación, como dice Pablo, transformaos? Porque esa gente, ¿qué tenía? Tenía un pastor, se llamaba David. Tenía un jefe, al cual ellos decían, David, fracasamos. David, fracasé. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, el temor que tengo, que tú viniendo a la iglesia durante años a la iglesia, tú sigues afligido, tú sigues endeudado y tú sigues en amargura de espíritu. ¿Por qué? Porque nunca has querido aceptar a tu pastor, a tu jefe, para decir, esto es lo que tienes que hacer, porque al final hago lo que yo quiero. Y yo veo de gente que llega a la iglesia endeudado, afligido, angustiado, que obedece al pastor, recibe la palabra del pastor, la pone por obra, y veo cambios extraordinarios en la vida de cada uno de ellos. El día jueves terminó el culto y yo me fui y vino un matrimonio a hablar conmigo. Este jueves vino a hablar conmigo, me dice, pastor, yo los conozco, yo no sabía cuándo habían llegado a la iglesia. Ellos llegaron a la iglesia en el templo metropolitano, Grajales, esquina Almirante La Torre, frente a una placita. Ahí hay un cine y yo era el pastor ahí. Y ellos llegaron ahí y llegaron con sus cabros chicos así. Llegó ella, él no, primero llegó ella con su hijo.
Venían el puro día de domingo, no tenían auto, no tenían nada. Entonces venían con sus cabros chicos a la iglesia. Era como la hermana María, así, con sus cabros chicos. Hasta que un día él le dijo: yo te voy a acompañar. Y vino él y dijo: mira, pero entra tú, yo voy a quedarme en la plaza, no voy a entrar. Y así fue, iba a dejar, pero él no entraba a la iglesia. Pero llegó un día en que él entró a la iglesia y me dijo: pero yo me voy a sentar atrás, porque ella se sentaba adelante con sus cabros. Y él me decía: pastor, han pasado más de 20 años. Mis hijos, uno es médico, el otro es ingeniero. Y mi marido, tiene 5 empresas. Gente que llegó a la iglesia hace 20 años atrás, endeudados, afligidos y angustiados. Por eso Satanás es campeón para sacar a la gente de la iglesia. Porque el día que te ve fuerte, te viene la prueba, te viene el problema, la dificultad y ¡pah!, te saca. Porque la constancia, porque esto no es a corto plazo, esto es a largo plazo. A largo plazo. Entonces la pregunta es: ¿cómo logro? ¿Por qué me sacaron el versículo? ¿Cómo logro que gente, eso pasa solo en la iglesia? Se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos. Y todos los que se hallaron en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y la Biblia señala: y fue hecho el jefe. Imagínense, jefe de gente endeudada, afligida y angustiada. Pero David había sido ungido por Dios. David había sido ungido por Dios. Y la unción pudre el yugo. La unción que Dios me dio pudre el yugo y te quita la carga. Pero para eso tú tienes que decir: Él es mi pastor. Y decir como el Salmo 23: Él es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Moraré por largos días. ¿Cuál ha sido el problema tuyo? Que tú no tienes jefe, que tú no tienes pastor. Y tú eres una buena persona, ama a Dios, pero tú no te dejas pastorear, que alguien te pastoree. Entonces seguimos el domingo en la iglesia, angustiado, afligido y endeudado. Entonces, ¿cómo Eleazar, Adino y Sama sufren cambios? Porque tuvieron un jefe, tuvieron un pastor que los pastoreó. Y llegó un momento en que hubo que disciplinarlo. A nadie le gusta la disciplina, pero había que disciplinarlo. Porque los hijos, cuando obedecen, se someten, son hijos. Los bastardos no se disciplinan, pero a los hijos se les disciplina. Uno tiene que disciplinar a los hijos. Entonces yo necesito a David. Si yo quiero extraer de David lo que él tiene, yo tengo que someterme. Yo no puedo extraer lo que él tiene, como dicen, jalar, si yo no me someto. ¿Cómo yo voy a recibir de él si yo no me someto? No estoy ni ahí. Y a mi señora, la fanática. Pero yo no. El problema es que seguía angustiado, seguía endeudado y seguía afligido, estando en la iglesia.
Entonces, ¿por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué yo me congrego en una iglesia? ¿Por qué yo sirvo en una iglesia? ¿Por qué vengo, a pesar de todo mi carrera, mis títulos, vengo y escucho a un hombre? Porque necesito, y he entendido que necesito la palabra de Dios, necesito la palabra del Señor. Si el problema suyo es que usted no tiene un pastor, usted solo viene a la iglesia, mas Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Diga conmigo, los hombres. ¿Cómo se transforman los hombres? Entonces tú y yo necesitamos un cambio. 2020 necesitamos una metamorfosis, un cambio. Mira lo que le pasó a David, 1 Samuel 17:54, del 54 al 58. Mire lo que le pasó a David, 1 Samuel 17:54. David tomó la cabeza al filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él la puso en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió: yo soy el hijo de tu siervo Isaí de Belén. La pregunta es: ¿cómo Saúl no conoció a David si David era el que le tocaba cuando venía un espíritu malo? Porque cuando tú te enfrentas a gigante, algo te pasa. La gente no te conoce, tu familia no te va a conocer, tus amigos no te van a conocer. Algo te sucede cuando tú empezás a avanzar, cuando tú empezás a desarrollarte, cuando tú empezás a crecer y empezás a llegar donde otros no pueden llegar. La gente no te va a conocer, porque la gente te conoce de una manera y ellos no creen en tu cambio. Saúl no conoció a David porque David traía en su mano ¿qué? La cabeza de Goliat. Algo te pasa. Algo te sucede. La palabra transformación es literal. Tu rostro cambia. Tu corazón alegre te hermosea el rostro. Algo te sucede. La gente no te va a reconocer porque tú eres distinto. Tú eres diferente. Entonces necesitamos un cambio. Necesitamos cambio. Por eso yo no quiero pasar, siempre miro 2020 hacia allá. Yo no quiero entrar al 2020 de la misma manera. Necesito una transformación. Necesito cambios. Necesito ser alguien diferente. Pero para eso necesito tener un jefe, un pastor. Un pastor que me diga: esto es lo que tengo que hacer. Y yo voy a decir: Él quiere lo mejor para mí. Y yo voy a hacer lo que Él me dice. Y yo me voy a someter. Y cuando haya oración, yo voy a venir a la oración. Y cuando Él diga hagamos ayuno, voy a ayunar. Y cuando Él dice voy a venir los martes y los jueves, voy a venir los martes y los jueves. Pero algo me va a suceder a mí a través de esa dirección que el hombre de Dios me está entregando. Voy a recibir una dirección. Se va a producir en mí un cambio extraordinario, que voy a llegar donde otros no me van a igualar. No me van a igualar. Porque necesito un cambio. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? La pregunta es: ¿cómo logro? Diga conmigo, ¿cómo logro para que nadie me alcance? Segunda de Samuel 23:14. Y aquí hay otra clave, que es una clave que usted tampoco la hace. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Diga conmigo, un vaso con agua. Diga conmigo, un vaso con agua. Dígalo fuerte: un vaso con agua. Versículo 16. Entonces los tres valientes, Sama, ¿quién es el otro? Eleazar y Adino. Esta es la diferencia. ¿Por qué dos?
potentes, grandes, no pudieron igualar a los tres. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso ver, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Por eso ninguno de ahí para abajo los igualó, porque cuando ellos escucharon, ni siquiera le preguntaron a David: David, ¿vamos nosotros? Sino que ellos escucharon que David dijo: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? El pozo de Belén había una guarnición de los filisteos. Había una guarnición de los filisteos. Lucho, había una guarnición de los filisteos que cuidaba el pozo. Y estos tres vinieron y se metieron entre medio en el silencio de la noche, arriesgando su vida. Pregunta: ¿quién arriesga su vida por su pastor? Cuando pastor es palabra fea en Chile, cuando pastor sinvergüenza, ladrones, ¿quién arriesga su reputación? Nadie. Lo vemos tirado, pasamos de largo. Se lo buscó nomás. Viene el sacerdote, viene y pasa y dice: ¿cómo que nos alegramos? Yo sabía. No, si yo sabía. Entonces, ¿por qué tres? Nadie logró llegar donde estos tres llegaron. Porque a David un día dice: ¿quién me diera de beber del agua del pozo? Y estos tres se miraron entre los tres. Se metieron. Estaban durmiendo, centinela, pasaron. Me dolió. Y sabe, yo veo a Dios protegiéndolo. Y llegaron al pozo. Imagínense el pozo. Después de volverse, pregunta: ¿quién hace eso? Nadie. ¿Tiene sed? Que tome agua, voy a buscar agua. ¿Cómo somos los chilenos? ¿Tiene sed? ¿Tenés sed? Compra el agua. Oh. Nos ha hecho tanto daño. Nos ha hecho tanto daño no reconocer los hombres de Dios. El beneficio que tiene un hombre de Dios. El beneficio que tiene un hombre de Dios. Lo pelamos, lo criticamos, murmuramos de él. Era un vaso con agua y estos tres se miraron entre los tres, como diciendo: esta oportunidad es de nosotros. Yo sé cómo llegué a esta iglesia. Yo sé cómo llegué, angustiado, afligido, endeudado. Yo sé cómo llegué. Quiere agua, está pidiendo agua. Y se miran los tres así, Pero veo a Dios cubriendo a estos tres. Como Dios diciendo: está bien, es recíproco. No es que solo te dan. Es recíproco. Entonces, yo creo que hemos cometido dos errores. Primer error: yo vengo a esta iglesia, pero yo no tengo jefe en esta iglesia. Yo vengo a servir a Dios nomás. Nada más. Que el pastor diga: vamos a venir a orar. Yo oro en mi casa. Entonces, estoy diciendo: se me fue el tiempo, David. 30 segundos. Entonces, ¿cómo logro llegar donde otros no me van a igualar? Porque David, ¿qué es lo que hizo David? David dedicó tiempo
preparando a esa gente. David los enseñó. David le dijo: usted tiene que ser así, usted tiene que ser correcto. 2020, todas sus decisiones, básenlo en lo que es correcto. Entonces yo aprendo, yo recibo una palabra, yo recibo un consejo, lo atesoro, lo pongo por obra y veo literalmente el resultado. Porque esta cuestión no es solo palabras, veo resultados. Y veo los resultados que son extraordinarios. Y veo que Dios me bendice. Y veo que Dios me abre la puerta. Yo hablaba el jueves con esta hermana y me decía: pastor, usted no sabe, pero mis hijos, uno es médico, el otro es ingeniero, y se criaron en la iglesia, crecieron junto con nosotros. Mi esposo tiene varias empresas, todo, y es gente que viene martes, jueves y domingo a la iglesia. Entonces dice: no, yo voy el puro domingo, no. Pero entonces, ¿cómo logro? Entonces mi prioridad no es la iglesia, no es la cueva de Adulam, no, un vaso con agua. Imagínense, es un vaso con agua. Él dijo: ¿quién me diera de beber un vaso con agua? ¿Y qué es lo que hizo él? Los tres. Por esa actitud, escúcheme bien, y vengo para acá. Solo por esa actitud, de ahí para abajo, nadie los igualó. Y eso me significa que a pesar que habían 30 más valientes, poderosos, nunca igualaron aún a 3 que dijeron: David tiene sed, y es un agua donde tenemos que arriesgar nuestra vida. Vamos a meternos al pozo de los leones, vamos a meternos a un lugar donde podemos morir, pero suplamos la necesidad de David. Suplamos la necesidad de David. Yo sé cómo llegué a esta iglesia, yo sé cómo llegué al lado del pastor, yo sé cómo llegué. Lo menos, suplamos la necesidad del agua, proveámosle el agua que él quiere. Quiere un agua bien especial. Podía haber sido agua que tenían ellos, pero él dijo: ¿quién me dirá de beber del pozo de Belén? Y 3, habían 30 valientes alrededor de él, y 3 se miraron. Los otros siguieron durmiendo, pero 3 dijeron: es nuestra oportunidad de marcar la diferencia de estos, del total. Vamos a marcar la diferencia. Vamos a marcar la diferencia. ¿Sabe usted que en Chile es difícil ser pastor? Es uno de los países más difícil donde se es pastor. Ser pastor en Estados Unidos es una honra. Es una honra ser pastor en Estados Unidos. En Chile, ser pastor es palabra fea. Es palabra fea, porque menospreciamos. Nosotros queremos servir solo a Dios. David transmitía valentía a su gente. Dijeron: estar endeudado es circunstancial, angustiado, circunstancial, afligido, circunstancial. Ustedes van a cambiar, ustedes van a ser distintos, ustedes van a ser tremendos. Nadie los va a igualar a ustedes. Ustedes van a llegar a lugares extraordinarios donde otros no llegaron. Tú vas a llegar. Tú vas a llegar, porque lo que tú haces solo es reconocer la generosidad, reconocer cómo yo llegué y qué fue lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo. Que suba el coro, por favor. Diga conmigo: me llamo Adino, Eleazar, Sama. La diferencia la marcaron estos 3. Solo 3 de 30, el 10%.
De 30, el 10% son 3. Un 90% dijo: que vaya, él es valiente. Pero 3 dijeron: es nuestra oportunidad para marcar la diferencia de esto. Y fueron con gozo, arriesgando su propia vida, porque su jefe quería tomar agua del pozo de Belén. Por eso la Biblia se encarga de marcar a Benanías y a Abisaí. Estos dos, dice la Biblia, no igualaron a los primeros 3. No los igualaron. Y a los 2 le pusieron, no los igualaron. No los igualaron. Y estoy hablando de un vaso con agua. Por eso Dios nos ha traído para que entremos al 2020 con una transformación, con una mentalidad distinta, con un pensamiento distinto. Dios siempre te va a dar oportunidades de marcar las diferencias. Por las oportunidades no te preocupes, Dios siempre te las va a dar. Siempre van a haber oportunidades para demostrar que eres diferente. No te preocupes por eso. Pero tú necesitas un jefe. Tú necesitas un pastor. Termino diciendo, y no quiero mirar a nadie, no quiero que sigas angustiado, afligido, endeudado, porque no tienes un jefe, no tienes un pastor. Dame la oportunidad de ser tu pastor, de predicarte el evangelio, las buenas nuevas de salvación. No encuentra usted extraordinario que Dios te dé una promesa que nadie te va a igualar? ¿No cree usted que es extraordinario eso? Nadie te va a igualar. ¿No lo encuentra usted eso tremendo? ¿Dónde está la diferencia? En el vaso con agua. Los 30 escucharon, pero 13 miraron, dijeron: tenemos que arriesgar nuestra vida. Tenemos que arriesgar nuestra vida, pero vamos. Como Dios los apoyó, los cubrió. Entraron y salieron con el agua. David no quiso tomarse, le dijo: pusieron la vida. ¿Cómo hacen esto? Le dijo. No fue un capricho de David que le dijo: háganlo, no. Lo hicieron solo ellos, por iniciativa propia. Iniciativa propia. Un vaso con agua. Por eso, al cantar esta canción, quiero que la cante con todo su corazón. Dígale: éramos gente mala, éramos afligidos, endeudados. El sábado me vengo a orar en las mañanas y había un grupo allá de hermanos que estaban tomando desayuno. Y una hermana me decía, empecé a preguntarle a los que están a mi alrededor: ¿cómo llegaste? Me dice: yo llegué por la hora del break. ¿Por la hora del break? Son unos payasos eso. Me dijo: llegué por la hora del break. Me convertí por la hora del break. Y me llamó la atención cómo la hora del break está ganando gente. Así que David, una bendición. Jorge, sigan payaseando. Pero Dios está haciendo cosas extraordinarias. Por eso quiero decirle, antes de volver a cantar esta canción, la promesa de este domingo es: nadie te va a igualar. Nadie te va a igualar. Nadie te va a igualar.
Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Si quieres saber más, te invitamos a nuestras reuniones generales, los días martes y jueves a las 19:30 horas y domingos en nuestras 3 grandes reuniones, a las 9, a las 11:30 de la mañana y a las 18:30 horas en Avenida Salvador Allende, número 92, Metro San Joaquín. Siempre serás bienvenido a casa.